Hola, buenas tardes. Soy la maestra Denise Joana Martínez Silva, alumna de la Universidad IEXPRO, y en esta ocasión tengo a bien compartir con ustedes mi tesis para poder obtener el grado de doctor en administración, la cual se titula La influencia del liderazgo directivo en la cultura organizacional del CETI 153, Miguel Hidalgo y Costilla. Para ello, tengo a bien compartir con ustedes una pequeña introducción y sepamos el contexto en el cual se enfoca la problemática y la situación que abordaré en el presente protocolo de investigación. El presente protocolo de investigación se ubica en el área de la Administración de la Educación Media Superior y tiene como finalidad valorar el estilo de liderazgo que ejerce el director del CETI 153 y la influencia de este sobre la cultura organizacional del mismo. El estudio presenta un enfoque cuantitativo de alcance correlacional básico, el cual tiene como objetivo centrar, conocer, describir, explicar y eventualmente producir un fenómeno o proceso de realidad a través del diseño y la evaluación de una o más hipótesis del trabajo. El tipo de investigación básico me va a permitir reflexionar sobre el objeto de estudio del presente protocolo, que es conocer la influencia que existe entre el liderazgo directivo y la cultura organizacional del CETIS 153. El liderazgo es un concepto universal y su importancia se ha acrecentado durante las últimas décadas. Y pensando, podríamos creer que a la par también ha ido en aumento el número de líderes. Sin embargo, esto no ocurre así. Pues hay veces que aunque personas o líderes dirijan grupos, no lo son. La cultura organizacional es como el ADN de la institución, pues engloba las creencias, la cultura, los valores, la forma de pensar, la psicología de grupo de una institución. Y además que establece las relaciones tanto directivas como de empleados entre sí. Y este factor está influenciado en gran medida por el estilo de liderazgo que se ejerce en la institución. Sin embargo, podemos saber que no existe una fórmula exacta y única para conseguir el éxito, pero sí podemos decir que la ausencia de liderazgo o la falta de criterio en el estilo de dirigir son la fórmula exacta para el fracaso. Y la situación que vive el CETI 153 hace notar una serie de problemáticas derivadas del tipo de liderazgo directivo ejercido en el plantel. Y esta condición genera que en el plantel surjan diversos conflictos como el detrimento de la cultura organizacional de la institución, la falta de trabajo colaborativo, la baja eficiencia terminal, entre otras problemáticas. Y dicha condición de trabajo impacta con el quehacer diario del personal, tanto docente como administrativo, así como el servicio o la calidad de servicio que se ofrece tanto a los alumnos como a los padres de familia. Por tanto, el tema del liderazgo directivo o de liderazgo en general es de suma importancia para cualquier líder que está al frente de una institución. Cuando nosotros hablamos de liderazgo directivo a nivel de escuelas, este va a jugar un rol importantísimo y muy significativo en el desarrollo, por ejemplo, de cambios de las prácticas docentes, en la calidad de estas prácticas, en el impacto que presenta sobre la calidad del aprendizaje de los alumnos en las escuelas y en la cultura organizacional. Y en cualquier organización, así como en las escuelas, el líder, en este caso el director, goza de poder por el simple hecho de ocupar un cargo importante dentro de la institución. Sin embargo, el poder que se tiene por ser líder se puede usar para bien o para mal. Y en algunas ocasiones, muchos líderes se valen de tácticas cuestionables para poder alcanzar sus fines, que no siempre son en bien de la comunidad. Entre ellos se halla la manipulación, los ataques verbales, la intimidación, las represalias, las mentiras, sembrar miedo, controlar, etc. Goleman, citado por Anderson, asegura que si el líder tiene una extensa comprensión de los estilos de liderazgo y puede usarlos según la circunstancia, involucrando al subordinado, tal conocimiento se mostrará reflejando de manera positiva en el clima organizacional. Y ese reflejo positivo provoca un aumento en la productividad misma. De tal manera que Chavenato también menciona que la razón es muy sencilla. Las empresas requieren líderes que las dirijan correctamente,
pues el liderazgo es la manera más eficaz de renovar y de revitalizar las organizaciones y de esta manera llevarlas al éxito o bien al fracaso. El planteamiento del problema es importante mencionar que la mayoría de los 34 CETIs de la Ciudad de México están ubicados en zonas de alta marginación, y tal es el caso del CETI 153. Este se ubica en la alcaldía de Iztapalapa. El CETI 153 se ubica en la alcaldía de Iztapalapa, que es la más grande de la Ciudad de México. Y una de las problemáticas observadas en el plantel es el liderazgo que ejerce el director del CETI 153, Miguel Hidalgo y Costilla, situación que genera que no se lleven a cabo actividades colegiadas con el cuerpo directivo. Antes de esto, es muy importante mencionar que cuando nosotros estamos hablando que los CETIs se encuentran dentro de zonas marginales, debemos de ubicar el contexto en general, en donde alumnos, padres de familia, docentes, administrativos, tienen una manera de pensar, de sentir, de creer muy diferente y sus necesidades son diferentes. Y en este caso, el director debe de atacar estas necesidades y darles soluciones de manera diferente. Es decir, que su cultura organizacional de origen ya es diferente, ya trae una personalidad y un perfil muy particular. Entonces, cuando el director no entiende o no atiende en tiempo y forma las problemáticas y conflictos que derivan del liderazgo directivo ejercido en el plantel, estas pequeñas discusiones o riñas que se pueden tener dentro de la institución entre docentes, administrativos o alumnos se conviertan en un caos total, generando situaciones de crisis para el plantel, situaciones que afectan directamente a los alumnos, a los docentes, a los administrativos y al propio director del plantel. Cuando nosotros tenemos este contexto de caos en el plantel, todas las situaciones que se generan tienden a ser problemáticas, tienden a ser caos, porque ya no hay empatía con el director, porque ya no hay conciliación con el director, porque el director ya no concilió en tiempo y forma las situaciones. Cuando no atacó en tiempo y forma, volvemos a decir, esta situación se le sale de las manos completamente. Por ello, uno de los objetivos del presente proyecto es analizar la influencia del estilo de liderazgo directivo en la orientación de la cultura organizacional del CETI 153, Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Por qué principalmente este objetivo? Porque la mayoría de las situaciones de caos y de problemas, tanto docentes, administrativos y alumnos siempre mencionan que el problema es porque el director no está haciendo bien su trabajo, porque el director está teniendo represalias con los docentes o con los administrativos, porque el director tiene en malas condiciones el plantel. Es decir, la culpa se la echan en su totalidad al director. Pero ¿qué tanto también como docentes y como administrativos y como alumnos asumimos la parte que nos corresponde? En fin, este trabajo se va a enfocar específicamente a cómo el director ejerce su liderazgo. Dentro de los objetivos específicos tenemos A. Identificar los principales conflictos que surgen en el CETI 153 Miguel Hidalgo y Costilla. Y B. Determinar qué relación existe entre el liderazgo directivo y el aumento de la deserción escolar. La metodología que llevé a cabo para lograr el objetivo y para poder llevar a cabo los objetivos del presente trabajo de investigación es que esta se va a desarrollar de acuerdo al tipo de estudio no experimental, transversal, correlacional, ya que describimos la relación entre dos variables en un momento determinado para alcanzar el objetivo del presente trabajo de investigación. Por eso fue necesario utilizar a lo largo del proceso diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información en función de la etapa que se estaba desarrollando. Por ejemplo, la revisión documental, la observación y la encuesta. Mi planteamiento de la hipótesis. El liderazgo directivo genera éxito en la cultura organizacional del CETI 153. Mi hipótesis nula. El liderazgo directivo no genera éxito en la cultura organizacional del CETI 153. Variables de estudio. La variable independiente, cultura organizacional. La variable dependiente, liderazgo. Preguntas de investigación.
¿Cuál es el estilo de liderazgo que ejerce el director del CETIS 153, Miguel Hidalgo y Costilla? Y 2, ¿de qué manera influye el liderazgo ejercido por el director en la cultura organizacional del CETIS 153, Miguel Hidalgo y Costilla? Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, bueno, mis variables a medir son tanto el liderazgo como la cultura organizacional. Y en el presente proyecto, el instrumento a utilizar es el cuestionario con el escalamiento Likert para medir las actitudes. Según Fernández, Hernández y Baptista, el escalamiento Likert es el conjunto de ítems que presentan en forma de afirmaciones para medir la relación del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. Y esto a mí me va a permitir que a través de los ítems presentados en afirmaciones, los participantes expresen su reacción y de esta manera se pueda medir el objeto de actitud. Asimismo, estoy asumiendo que un cuestionario tipo Likert está ligado con la observación in situ y una serie de encuestas con los principales actores de la institución, que en su conjunto me van a dar una poderosa información y suficiente información bien sustentada para traer a la luz la cultura organizacional que se vive actualmente en el CETIS 153. Bien, dentro del análisis y discusiones, para poder alcanzar el objetivo del presente trabajo de investigación, fue necesario utilizar a lo largo del proceso diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información en función de la etapa que se estaba desarrollando. Ya les había comentado la revisión documental, las observaciones y las encuestas. Esta revisión documental es necesaria, o revisión bibliográfica, se consideró la relevancia de los documentos consultados, la calidad del texto y el año de edición. De esta misma manera, dentro de la bibliografía, los temas relevantes para este trabajo de investigación fue la cultura organizacional, las teorías del liderazgo, los tipos de liderazgo, las características que deben de tener los jefes. Hay jefes que son capataces, hay jefes que son o líderes, que son líderes autocráticos, que son líderes democráticos, que son diferentes tipos de líderes. Y todo esto lo pude conseguir a través de la bibliografía que se investigó y que tuviera relación con el objeto del presente trabajo de investigación. La información de las encuestas, una vez contestadas, se procesaron en el software Excel y posteriormente se generó una base de datos que se editó y analizó. De ahí que se generaron gráficas que permitieron observar y valorar la opinión de los participantes acerca del desempeño y liderazgo que ejerce el director del plantel y cómo considera que es su ambiente de trabajo. Aquí es muy importante mencionar que para poder llevar a cabo estas actividades, el primer contacto fue por medio de una llamada telefónica, fue contactar a los participantes. Todos tenían la misma oportunidad de participar. Esto es bajo el concepto de equiprobabilidad, que todos tenían la misma probabilidad de ser sujetos de estudio. Esta muestra fue de 50 participantes, la cual se constituye de alumnos, padres de familia, administrativos y docentes. Y este primer contacto telefónico fue para hacerles saber cuál era el objetivo de la investigación, para que ellos tuvieran conocimiento de qué es lo que se pretendía con este trabajo de investigación y se pudiera generar un vínculo de confianza con ellos, de tal manera que al momento de responder la encuesta fueran respuestas lo más veraces posibles, que no hubiera tanto sesgo en la información, porque en ocasiones muchos de los trabajadores, de los alumnos, ya sean docentes o administrativos, tenían ese miedo de contestar la encuesta con total veracidad, temor a que fueran sancionados, temor a que el director descubriera que estaban participando en este proyecto y pensara que estaban haciendo tipo complot en contra del director. Vaya, fueron muchas situaciones a las que se tiene que enfrentar uno, muchas limitaciones que hubo dentro del proyecto de investigación. Sin embargo, se logró que fuera una muestra conformada por 50 participantes. Si bien existen 5 tipos de escala Likert, para este estudio se seleccionó el de dificultad, ya que este tipo de escala se utiliza para calificar funciones o servicios.
Y en este caso, no podemos perder de vista que lo que se está calificando es al servidor público. En este caso, el servicio que ofrece el director en el CENTI 153 y de qué manera influye en la cultura organizacional del mismo. Bien, vamos a empezar con esta parte de los resultados. Esta fue la encuesta que se les envió a las personas que participaron. Si bien por la situación que nosotros vivimos, que era una situación de contingencia sanitaria a nivel mundial derivada del COVID-19, entonces no podía yo tener contacto físico con las personas. Por ello, que se envió esta encuesta por medio de a sus correos electrónicos o por medio de WhatsApp. Si bien, como ya les comenté, por medio de llamada telefónica, es que me di a la tarea de poder conseguir a estos participantes. Y estas preguntas están perfiladas o están orientadas a ver de qué manera el director se desarrolla dentro de la institución, en qué condiciones tiene el plantel, cómo se dirige hacia los trabajadores, si tiene sus actividades en orden, si realmente es empático con las personas que están a su alrededor, si lleva a cabo este trabajo en equipo, si lleva a cabo la mejora continua, si bien todas estas tipos de cuestiones son las que se trataron de abordar con esta encuesta. En el momento que ya envié las encuestas y pude obtener los resultados, desde ese momento ya se aplicó la observación. Y entonces, a raíz de esta base de datos y de esta información que me arroja esta pequeña encuesta, es que pude llevar a cabo mis gráficas. En esta primer gráfica podemos observar los resultados en donde el 100% del total de personas que contestaron el cuestionario, la mayoría de la población que contesta pertenece al rubro de administrativos. Esto se refleja con un 38% del total de la muestra, seguido de los docentes, que se refleja con un 32% del total de las encuestas aplicadas, mientras que la población de alumnos está representada por un 16%, y finalmente los padres de familia muestran la minoría en la gráfica, la cual solamente se representa por un 12%. En una segunda gráfica, podemos observar, aquí se encuestó tanto a hombres como a mujeres. Aquí no hice una separación de sexo. Asimismo, esta gráfica está orientada a valorar la satisfacción o insatisfacción de los trabajadores, de los alumnos y de los padres de familia, tanto con su ambiente de trabajo como con el desempeño del director. De esto pude obtener, de esta gráfica 2, los resultados que se pueden observar es que la tendencia de respuesta hacia totalmente insatisfecho por parte de las mujeres es del 36%, es decir, de la mayoría de las respuestas de las mujeres, estas están totalmente insatisfechas con cada una de las preguntas que se realizó. La encuesta tiene 10 preguntas y en la mayoría de las 10 preguntas, la respuesta de las mujeres era que estaban totalmente insatisfechas. Quizás se deba al hecho de que 36 de las mujeres que contestaron de estas formas, 33 de estas mujeres están laborando dentro de la institución. Esto significa que pueden observar o tienen contacto directo con la forma en la que se está desempeñando el director. El resto de ellas, que solamente son 3 mujeres, son madres de familia. Entonces, la observación y el contacto con el desempeño del director no es el mismo. Sin embargo, 4 personas contestaron estar indecisas, mismas que se encuentran laborando en la institución, no llevan tantos años dentro de la institución laborando, llevan alrededor de 4 a 6 años laborando. Es importante también mencionar que la mayoría de las mujeres que me contestaron estas encuestas como totalmente insatisfechas, en la mayoría de las preguntas que se realizó en la encuesta, son mujeres que llevan laborando por más de 15 años en ese plantel. ¿Esto qué significa? Que ya han tenido diferentes tipos de directores y pueden comparar el estilo de liderazgo de uno y de otro directivo. Tienen un punto de comparación muy importante. De igual manera, el 18% de los hombres contestaron estar insatisfechos. 3 de ellos son personas solteras, 15 son casadas, llevan más de 10 años laborando en el plantel y el 23% de los hombres contesta que están totalmente insatisfechos. Entonces podemos destacar que la mayoría de las preguntas están orientadas a la insatisfacción. Varios de estos trabajadores, ya sean hombres o mujeres,
han tenido muchísimos años trabajando. Entonces, cuando uno se acerca y les da la encuesta, muchos de ellos sí contestan bien y dicen que con esta persona que está han sufrido un cierto tipo de, si no de discriminación, tal vez sí de maltrato, por la forma de contestar del director, porque no habían visto la escuela tan deteriorada como la han visto ahorita, que no se ha llevado a cabo la pintura, el balizamiento, vaya, muchos detalles que a lo mejor pensamos que no son importantes para los alumnos, los trabajadores o los padres de familia y que pasan desapercibidos. Sin embargo, esto no es así. Son puntos muy importantes para ofrecer una calidad en el servicio, una calidad en la educación, que finalmente es la razón de ser de una institución de educación y que en este momento el CETI 153 no lo está viviendo. Y obviamente esto les da un bajón muy fuerte a tanto a los trabajadores como a los alumnos, porque entonces empiezan a perder ese sentido de pertenencia en la institución, ese sentido de ser parte de querer trabajar con gusto, de sentirse a gusto en su plantel y de generar ese ambiente de trabajo armonioso que permita tener un buen éxito en su actividad. Obviamente todo esto, todas estas situaciones de insatisfacción, que no se sienten motivados por sus jefes inmediatos, ni mucho menos por el director. Entonces, todo esto genera un deterioro en las funciones diarias de cada uno de los trabajadores. No van con ánimo al trabajo, y bueno, vaya, carecen de insumos para poder llevar a cabo sus funciones de trabajo. Por ello, mis conclusiones, con los resultados obtenidos de las gráficas que ya pudimos observar, en primera instancia, para poder contestar la pregunta y para poder contestar mi primer pregunta es que considerando estos resultados y contestando la primera pregunta de investigación que trata acerca de ¿cuál es el estilo de liderazgo que ejerce el director del CETI 153, Miguel Hidalgo y Costilla? Bueno, pues con los resultados que obtenemos, rápidamente podemos detectar que estamos hablando de un director que parece más bien un capataz, que se desempeña en un estilo de liderazgo autoritario. En el cuerpo del trabajo ya dimos las especificaciones y características de los diferentes tipos de líderes y con las respuestas que obtuve a esto se perfila el director. Es un director que ejerce un estilo de liderazgo autoritario. Una vez identificado el tipo de estilo de liderazgo ejercido en el 153, nos vamos a la respuesta de la segunda pregunta, la cual dice, ¿de qué manera influye el liderazgo ejercido por el director en la cultura organizacional del CETI 153, Miguel Hidalgo y Costilla? Pues podemos decir que esta situación y estilo de liderazgo ejercido, que es un liderazgo autoritario, daña gravemente la cultura organizacional del plantel, toda vez que se generan de manera constante riñas, enfrentamientos, problemáticas entre los trabajadores o con los directivos de la institución. Y esto se puede observar con la tendencia de respuestas que ya pudimos observar en las gráficas. Y en su lugar de trabajo no se siente la empatía por parte del director del plantel y el director no genera un clima cálido para laborar. Al no haber un clima cálido para laborar, entonces nos vamos al siguiente punto, que es la hipótesis. ¿El liderazgo directivo genera éxito en la cultura organizacional del CETI 153? Esta hipótesis se puede decir que no se cumple, porque si nos basamos en las respuestas obtenidas de la encuesta, ya que todas las preguntas que se aplicaron en el cuestionario hablan acerca del director y todas las respuestas están dirigidas o están perfiladas a la insatisfacción total por parte de los trabajadores, entonces estamos viendo que en el CETI 153 se ejerce un liderazgo autoritario, no hay éxito en la institución y hay un detrimento en la cultura organizacional. Por tanto, el liderazgo directivo del CETI 153 no genera éxito en la cultura organizacional del CETI 153. Pero mi hipótesis nula sí se cumple. Sí se cumple porque la hipótesis nula dice, el liderazgo directivo el liderazgo directivo del CETI 153 no genera éxito en la cultura organizacional. Esa hipótesis sí se cumplió, porque entonces podemos observar con este trabajo que efectivamente todas las teorías de liderazgo, en donde dicen que el líder influye directamente con la cultura organizacional y a su vez la cultura organizacional influye en el éxito de una organización, sí se cumple
y sí es verdad y se puede constatar con este trabajo de investigación. En este caso, en el CETI 153 hay un estilo de liderazgo autoritario, no hay éxito, no se genera una buena cultura organizacional y por ende no hay éxito en la organización o en la institución. Sí se cumplen las teorías, sí se pudo observar con este trabajo y por mi parte sería todo. Muchas gracias y les deseo que tengan a todos una excelente tarde.